¿Qué tal, amigos? Esta sesión está destinada a comenzar la revisión de la entrada pastoral en el diccionario teológico. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, se trata de un texto muy amplio, muy extenso, con cierta dificultad, con muchos, digamos, elementos que van a ser profundizados, o mejor dicho, enunciados de alguna manera general y que esperan pues una ampliación como un tema aparte y que por el momento, bueno, vamos a recorrer en las líneas principales. Me parece que el elemento principal para entrar en este tema es repensar la idea del pastor, del buen pastor. Como ustedes se darán cuenta, el inciso A de la entrada está destinada a la acción pastoral y ahí aparece, en primer lugar, una teología de la pastoral. Esta teología se fundamenta en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, donde Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor. Un buen pastor que conoce a sus ovejas, que es conocido por sus ovejas y que da la vida por ellas. Pero además, muy interesante, dice, Él es la puerta del redil, Él es el paso que hay que hacer para poder entrar a ese redil. Pues bien, como ustedes saben perfectamente, parte de la forma de vida de Judea en el siglo cero, siglo primero, mejor dicho, eh, era precisamente, estaba vinculada con el pastoreo. Se trataba entonces de una imagen fácilmente comprensible por los que escuchaban a Jesús. Pero al paso del tiempo y para nosotros, para nuestra generación, creo que la imagen del pastor puede ser un poco más difícil de entender. Por una parte, y es algo que vale la pena tener en cuenta, cuando se habla de pastoral, asociada a la idea del pastor, se presupone que también hay un rebaño, que hay unas ovejas, y que la función intelectual de dirigir y la voluntad corresponden a ese pastor, mientras que el, el rebaño es pasivo, meramente es sujeto subordinado que se deja conducir. La iglesia actual, el laicado actual, pero sobre todo en el mundo contemporáneo, la gente ya no está acostumbrada, no es pasiva, no es un rebaño pasivo, falto de crítica y de voluntad. Por el contrario, el rebaño actual es un rebaño crítico, participativo, responsable, protagónico, y entonces esto necesariamente obliga a repensar la idea de pastoral a tal punto que se piensa que es mejor usar la palabra evangelización como una forma de sustituir pastoral o también de una comunidad, del cuidado de la comunidad cristiana. Eh, por el momento, digamos, vamos a seguir manejando la palabra pastoral porque ya su uso está establecido, tiene un concepto pues relativamente bien definido y que en la siguiente sesión nos va a servir para ilustrar tres tipos de pastoral. Pues bien, el segundo tema que me gustaría que pudiéramos desarrollar tiene que ver con el de la salvación. Forma parte de la teología de la pastoral, ya que en Jesús está y se consuma la acción salvadora. La iglesia entonces y lo que es la acción pastoral realmente no están eh, implementando la salvación, no están llevando a la práctica la salvación, sino más bien están facilitando que la gente entre en contacto con Jesús y que Jesús realice la salvación en la vida y persona de estos llamados, de estos convocados. Esta idea es importante porque la iglesia puede ser vista, esta idea es importante porque la iglesia puede ser vista como un
lugar de salvación, como la salvación, es más, como la protagonista de la salvación. Y esto no es así. El único verdadero Salvador es Jesús y la iglesia no puede usurpar ese lugar. Ahora bien, este señalamiento es especialmente importante porque existe en la tradición y en la definición de varios concilios el concepto de que fuera de la iglesia no hay salvación. Este concepto ha sido matizado en el Concilio Vaticano II a través de la Constitución Lumen Gentium número 12, en donde se aclara que en el caso de que alguna persona sepa que Cristo quiso que la iglesia fuera el espacio de la salvación, la instancia de salvación, y lo rechaza, para esa persona se cumple el que fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces habría un acto de rechazo explícito y voluntario para que se cumpliera esta situación. Pero es muy importante tener en cuenta que vivimos y que la pastoral urbana está en el, el punto de fricción de dos formas de entender la iglesia. Por una parte, la concepción de estado de cristiandad. En esa concepción, ya lo hemos dicho, se piensa que todos los intereses temporales, históricos y políticos tienen que estar subordinados a los religiosos. El Estado, los gobiernos, las autoridades, las leyes deben de estar alineadas y deben de contribuir a los objetivos espirituales. Como el estado de cristiandad ya pasó, no existe más, entonces tenemos que dar espacio a una nueva forma de relacionarse la iglesia con el mundo. Bajo la premisa de que fuera de la iglesia no hay salvación, se cometieron excesos como los de la Inquisición, a través de los cuales el brazo policíaco del Estado tenía potestad para procesar y detener y encarcelar y demás a personas por delitos de carácter espiritual. Lo cual pues evidentemente en nuestro tiempo no sería posible. Pues bien, ¿por qué traigo este tema a referencia? Bueno, pues porque tenemos que pasar a entender la iglesia como una mediación para la salvación. No la iglesia como la que canaliza la salvación, sino la que sirve como herramienta, como sacramento, como signo, como espacio de encuentro con Jesús, como espacio de comunicación de la buena noticia, como señal para que otros se acerquen a Jesús. Y todo eso requiere una forma de pastoral diferente a la de la cristiandad. En la cristiandad se puede decir que la pastoral era más bien una administración y era un conjunto de obligaciones que el fiel estaba obligado a respetar y seguir, y que al pastor le correspondía responder, digamos, como haciendo una gracia, como haciendo un favor a esta obligación de los fieles. En el estado post-cristiandad, en el estado actual, el trabajo pastoral es un trabajo que requiere acreditarse, que requiere justificarse, que requiere ganar el contacto, el respeto, la acogida de la gente mediante su utilidad. Y este es un cambio totalmente radical en la forma de entender la pastoral. De tal manera que, como se verá, se requieren estructuras pastorales diferentes. No las estructuras pastorales de carácter feudal, donde la iglesia está vinculada, la parroquia en particular, a una serie de privilegios, de rentas, de derechos. Todavía en la actualidad, entre el clero, pues se usa el decir que determinada parroquia es buena o que otra es mala porque está vinculada con ciertas comodidades y ciertos ingresos. Entonces, esa forma de entender una parroquia es eminentemente feudal. Ahora hablamos de una pastoral personal, de unas estructuras destinadas a la atención personal. ¿Esto qué significa? Pues que se tiene que reconocer la necesidad de un grupo de personas en particular para poder establecer esa mediación necesaria, como ya dijimos, que acerque la figura de Jesús, que acerque su palabra,
que hacer que la vivencia, la liturgia, eh, eh, toda la experiencia de fe para ese grupo de personas. Les doy un caso muy particular que marca también el ejemplo entre la cristiandad y nuestro tiempo. Es el caso de las personas o divorciadas, vueltas a casar, o que viven en unión libre, eh, ya que en otro tiempo que alguien estuviera divorciado era muy mal visto y pues era condenado a una marginación social. Era una excepción cuando la regla es que todo el mundo se casara y se casara por la iglesia. En nuestro tiempo las cosas han cambiado tan radicalmente que hoy prácticamente constante se va incrementando el número de personas que viven en esta forma, de tal manera que las viejas estructuras nos obligan a repensarse. La moral y la doctrina son en este sentido, digamos, muy eh, rígidas en la forma en que conceptualizan y atienden a estas realidades, pero en la práctica la evolución social va marcando pues una transformación muy de fondo que tarde o temprano se tiene que abordar de una manera explícita y que obligará, estoy seguro de ello, a una revisión de ciertas enseñanzas morales. Pues bien, en todo caso, el tema aquí no es la moral, sino el hecho de que un grupo de personas en esta condición requieren un cierto tipo de estructura pastoral personal propia de su circunstancia. Y como bien sabemos, las formas y las estructuras con las que se atiende actualmente, pues están pensadas para otro tipo de realidades. Por último, para llegar un poco al concepto de pastoral urbana, se hace un señalamiento respecto a una tendencia que, sobre todo después del concilio, abogaba por la introducción de la sociología como un medio para auxiliar a la pastoral. Pero más que auxiliarla, llegaba a definir, y quiero subrayarlo y decirlo con mucho cuidado, llegaba a definir que para que se estableciera el proceso de evangelización, primero se tenían que trabajar y realizar ciertos objetivos sociales, temporales, históricos, políticos inclusive, lo cual pues me parece que no corresponde a la prioridad de la evangelización. Evidentemente que la relación entre la atención de las necesidades y las circunstancias concretas de la gente tiene que ser parte del proceso evangelizador, pero no como una condición eh, indispensable o previa, sino más bien como el resultado, como la meta hacia la cual tiene que confluir el proceso de evangelización, que obliga a una conversión personal y a una conversión social. Bueno, la pastoral urbana entonces requiere atender 4 aspectos que la hacen nueva, que la hacen propia de este tiempo. En primer lugar, que corresponde a la complejidad social. Actualmente no hay una uniformidad ni de manera de pensar ni de manera de vivir, sino al contrario, hay una gran diversidad ideológica, social, cultural, y esto ya condiciona por fuerza cualquier tipo de trabajo de evangelización y de atención pastoral. El segundo aspecto tiene que ver con que actualmente ya no hay un contexto controlado. En otro tiempo, como se dijo, estaban ya socialmente determinadas las condiciones, las obligaciones de las personas, entre ellas las obligaciones religiosas. Hoy día no es así. Y entonces, para el agente de evangelización, todo trabajo es cuesta arriba. Todo requiere ganarse un espacio, todo requiere ganarse el respeto y la respuesta de la gente. En tercer lugar, está la aparición de fenómenos y de procesos sociales inéditos, que, pues en la medida en que la cultura, la diversidad, la globalización, la nueva tecnología lo va haciendo posible, pues nos obliga a tratar con temas que en otro tiempo no eran siquiera imaginables.
Les presento el caso de las personas del mismo sexo que reclaman el poder adoptar a un menor. Esta situación en otro tiempo, pues a nadie se le hubiera ocurrido, hubiera parecido una cuestión tonta, absurda, pero que hoy día pues es una realidad que tiene que ser abordada y que tiene que ser, eh, digamos, atendida. En cuarto lugar está el aspecto de replantear la religiosidad popular. A lo largo de la teología, especialmente la teología posterior al concilio, en América Latina, se habló mucho de la religiosidad popular, pero pensándola desde la perspectiva de que es un resabio autóctono y tradicional. Y siempre en esa tensión, en esa dialéctica respecto de la religiosidad oficial ortodoxa. Incluso en nuestro diplomado de pastoral urbana vamos a tener un módulo dedicado el próximo semestre a la pastoral, a la religiosidad popular, por la importancia que este tema tiene. Pero adelantándome a ello, es importante tener en cuenta que en la medida en que el sujeto actual es un sujeto pensante, crítico, educado, libre, con capacidad de autodeterminación, el sujeto actual adopta y adapta la religión a su manera. Y esto significa que hay no solo una, sino muchas religiosidades populares, y que si antes había un problema para tratar de controlar, de orientar, de dirigir la religiosidad popular, hoy día este asunto tiene que repensarse porque ya no es posible y no va a ser posible disciplinar la religiosidad popular. Hay de alguna manera que aprender a negociar con ella. Otro aspecto de la pastoral urbana que debemos atender tiene que ver cuando trasladamos las estructuras a los sujetos y protagonistas. El texto del diccionario de pastoral es muy interesante porque nos obliga a plantear la pregunta de si en la pastoral habrá colaboración, control o conflicto. Es un trilema. En la cristiandad lo que había en la pastoral era control. En la actualidad hay muchos signos de conflicto que tienen que ver con el hecho de que hay mayor diversidad religiosa. Las sectas son una forma evidente de que el conflicto se manifieste, la falta de concordia entre los mismos cristianos. Pero también está el aspecto de que el conflicto viene asociado con aquellos que son detractores de la religión y del catolicismo en particular. Queda la opción de la cooperación, la cual pues evidentemente es la que todos quisiéramos, pero para que se dé cooperación se requiere un tipo de relación con el mundo y con los fieles diferente. En la lectura se nos habla claramente de que el protagonista y agente de la pastoral es el pastor, pero cuando se nos describe quién es el pastor, queda claro que es la jerarquía del clero. Y pues al mismo tiempo se omite, se silencia completamente, digamos, el papel que pudiera tener un laico en la pastoral. Eh, existe la posibilidad, existe el papel, hay una vocación para que el laico sea pastor también, o es algo privativo del ministro ordenado. Y en el mismo sentido de que se omite cualquier referencia, está el tema de la mujer. No se habla ni una palabra respecto al papel de liderazgo o la posibilidad de que la mujer ejerza una responsabilidad como pastora también. Entonces, estos son dos grandes temas que, digamos, con el paso del tiempo, en la actualidad, no pueden ser soslayados como aquí en esta lectura nos aparecen. Y volvamos, y con eso concluimos, a esta imagen con la que inicié, donde la pastoral no puede ser ya solamente un asunto de un pastor y muchas ovejas, sino que tiene que ser, y aquí quisiera yo tomar dos ideas del Papa Francisco. Por una parte, él hablaba de que quería que los pastores tuvieran olor de oveja, y yo diría que también se sepan ver a sí mismos como una oveja más.
Y junto con eso, la idea de que la iglesia tiene que ser ante todo leal a Jesucristo para que se respete su papel como mediadora del Evangelio. Pues bien, sirvan estas palabras como un comentario general para su discusión, para su reflexión. Quisiera pedirles que me ayuden con esa pregunta que aparece en las láminas. ¿Cómo será la vivencia de la iglesia desde la óptica de que fuera de la iglesia no hay salvación, siendo la iglesia una mediadora? Espero sus comentarios. Muchas gracias.